decisión, es histórico, se esperaba. Hay pausa por parte de la Reserva Federal. 5,25 el movimiento de tipos de interés significa, y lo vamos a ver enseguida, no solo la pausa, sino si es pausa total. ¿Dónde? En el gráfico de puntos azules empieza el mercado a analizar no solo la decisión, que es histórica, se acabó el movimiento de subida de tipos de interés, la FED ya estima que con la bajada al 4% de la inflación debería ser suficiente, y a partir de ahora hay que ver si hay pausa total. Pero la clave fundamental es la FED deja los tipos sin cambio. Ahora mismo Wall Street está mirando uno que ha ganado, tenía razón, ha vencido, pero ahora le falta ganar el partido más importante, saber si la FED ahora va a hacer una pausa total. El mercado se lo toma mal, a la baja, Montalto. SP500 cae 0,31%, hay pequeño latigazo inicial, ¿no? Después de conocer la decisión, sin cambios por parte de la Reserva Federal. Caída importante, pequeña, 0,31, pero el comportamiento, ahí lo tienen, la vela hacia abajo nos está marcando que no está gustando la decisión de la Reserva Federal. Y mira esto, dólar yen, ¿te acuerdas? 140, 139,90, marcó 139,98. Índice del dólar, ¿te acuerdas? Lo comenté, iba a poder visitar este nivel, lo visitó, ahora retrocede. Caída del SP, era trampa, lo sabía. Vamos a ver ahora cuando venga la conferencia de prensa. Puede pegar otro latigazo, podría cerrar el hueco, pero puede venir el rebote. Atención, no es una mala noticia para los mercados, cuidado, la gente no lo confunda, es una buena noticia. Lo que pasa es que esta es la primera reacción. Queda todavía la conferencia de prensa y queda a ver cómo lo digieren los próximos días, más los datos de mañana de empleo que también se publicarán desde allí, desde Wall Street, bueno, desde Nueva York. Dos claves principales a estas horas: revisión al alza por parte de la FED para 2023 y para 2024. Y ya tenemos gráfico de dot plot, vamos a ver si nos lo pueden poner nuestros compañeros, el gráfico de dot plot por parte de la Reserva Federal. Lo que se ve, lo que se estima sobre todo en 2023 es un comportamiento de tener más o menos ya estabilizado, sin cambios, los tipos, pero con un aumento de 0,25. El dot plot del 2023 refleja que el consenso mayoritario pone todavía una subida de 0,25 puntos básicos. Se sitúa en el 5,5 para descender en 2024, es decir, no habría movimiento en 2023 a la baja de los tipos de interés para moverse en 2024 al entorno del 4,25. Es decir, una caída del entorno del 1,25, primero haciendo una subida hasta el 5,5, el año que viene, 2024, haciendo una caída de 1,25, de 125 puntos básicos. A partir de 2025 se diluye como un azucarillo. Imagínense que abren un azucarillo, la bolsita, y cae esta poco a poco. Así está el dot plot en 2024, como un azucarillo que cae hasta el suelo, en el que la media, más o menos, estaría entre el 3 y el 4%. No en el 2,5%, no en el 2%, 2025, 2025, sino que más o menos el consenso estaría entre el 3 y el 4%. Más bien entre el 3 y el 3,75. Es decir, que hay presión inflacionista en el medio plazo. Y en el largo plazo ahí, pues es fácil jugar. Pero hay que tener en cuenta, artículo de Paul Krugman en New York Times este pasado fin de semana, diciéndole a la FED si no es mejor dejar el objetivo en el 3. Porque la bajada del 3 al 2, decía Paul Krugman el sábado en el New York Times, tendría mucho dolor para la economía, por lo que pensaba él, Paul Krugman, que era mejor revisar cuanto antes al 3% y evitarnos el dolor de la bajada hasta el 2%. ¿Qué hace la FED hacia el 2025? No, más largo plazo, lo deja en el 2,5. No lo baja al 2, lo deja en el 2,5, el consenso del dot plot de los miembros de la Reserva Federal. Lo deja en el 2,5. No dice que la inflación a largo plazo va a volver al entorno del objetivo del 2, de tal manera
que nos estaría apuntando también un mensaje parecido al de Krugman, de que igual hay que empezar a plantear el movimiento de subida del objetivo de la Reserva Federal. Lo hacen de manera sibilina, poniéndolo en el dot plot, dejándonos claro que el objetivo hasta el 2 va a ser complicado. Ojo al dot plot, que es un sorpresón negativo para el mercado, porque estima que la inflación va a costar más bajarla, a pesar de que hemos visto Fed de Cleveland, junio, en lugar de Fed Now, ese movimiento de Inflation Now, que nos estaría marcando 3,1. Eso no se corresponde con el movimiento y sobre todo con el corto plazo. Dice el dot plot, el movimiento es subida al 5, 50, 25 puntos básicos todavía. Del Valle, además, el documento de la Fed nos deja la corrección al alza del forecast, de la perspectiva de la Fed. Cuéntanoslo. Tenemos ya, José, tenemos ya esa tabla de proyecciones donde tenemos el cambio en el PIB, la tasa de desempleo, la inflación. Tú ya comentabas por encima ese dot plot. Lo más sorprendente, ¿por qué el mercado está reaccionando así? 2023 se revisa del 5,1, que era la proyección de marzo, hasta el 5,6, les decía José Antonio Biedner, y para 2024 del 4,3 al 4,6. Por lo tanto, en 2024, para final de año, los tipos van a estar en el 4,6 en vez de en el 4,3 y para 2025 en el 3,4 en vez del 3,1 que estaba pronosticado. Por tanto, esa bajada que comentábamos antes en la previa va a ser mucho más lenta de lo que el mercado estaba anticipando, y ahí se está haciendo ese repricing ahora mismo en las bolsas. Por otro lado, si miramos PIB, aquí hay puntos positivos y negativos. Por el lado de 2023, positivos, lo cual concuerda con lo que estábamos viendo con otros informes como el Banco Mundial o el FMI, donde hemos visto que 2023 la Fed espera un mayor crecimiento de lo que estimaba en marzo. En marzo estimaba un 0,4, pueden ver arriba en la columna, y ahora estima un 1% de crecimiento en este año. Para 2024 estimaba un 1,2 y lo rebaja al 1,1. No es mucho rebaja, pero bueno, estima ya menor crecimiento de lo que esperaba en marzo. Y para 2025 lo rebaja también una décima, del 1,9 al 1,8. Así que lo que está haciendo es un poco el mismo movimiento del FMI y del Banco Mundial, retrasar, posponer esa contracción económica que van a causar los tipos de interés, porque en 2023 todavía la economía se mantiene más resiliente. También la tasa de desempleo la reduce de 4,5 para 2023, que esperaban para final de año, al 4,1. Así que la tasa de desempleo todavía va a mantenerse en entornos bajos, pero para el 2024 y el 2025 esperarían un entorno de tasa de desempleo del 4,5. Están viendo un mercado laboral más resiliente de lo que esperaban en marzo. En cuanto a la inflación, más o menos igual, se mantienen los mismos pronósticos, excepto que se revisa una décima para 2023 a la baja el PCE del 3,3 al 3,2, no mucha diferencia, y para la subyacente se revisa al alza del 3,6 al 3,9. Para 2024 y 2025 se mantiene igual. Lo más importante es esa pausa que ha dado la Fed hoy, viene acompañada, como decíamos en la previa, de una revisión en las perspectivas económicas. No quería pillarse los dedos Powell, no quería pausar y que el mercado dijese aquí se ha acabado. Quiere recalcar que por mucho que pause, quiere mantenerse firme, José. El mercado vaya aguantando a la expectativa que tenía el mercado, todo lo que esperaba o todo lo que va a la negativa o a la parte baja, a lo negativo en un entorno de recesión, el petróleo hacia abajo. Ojo con el comportamiento euro-dólar, que se la daba ya muy alegre el euro en el entorno de poder correr rápido hacia el 1,10, está en el 1,08 y suplicando por mantener el 1,08 porque el dólar se ha metido un empujón hacia arriba muy importante. Tenemos también el SP500 0,65, la brecha que está marcando de sangre hacia abajo. Es importante, alrededor de que no esperábamos un comportamiento que pudiera ser negativo. Hasta el Nasdaq está cayendo un 0,58 en futuros, no en el contado, que está haciendo un movimiento prácticamente plano. VIX abajo 0,75, 14,49. Y si nos vamos a la renta fija, ahí vemos el comportamiento hacia arriba. Estaba en negativo. La rentabilidad acaba de darse la vuelta, 0,68% arriba. El 10 años americano en 3,84, 2,66 arriba el corto plazo. 2 años. 2,53% arriba la rentabilidad, 2,53% arriba el 2 años hasta el 4,78. Abrimos tiempo de debate, abrimos tiempo de tertulia, abrimos tiempo para intentar ver un poco más qué es lo que nos está marcando no solo la decisión
sino todo lo que está en el statement diciendo la Reserva Federal. Marc Vidal, CEO de All Reward, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, divertido. Sí, esto va a ser bonito, sobre todo para el inversor. Rocío Poquet, nieto, Sales Manager de Aegon Asset Management. Gracias por acompañarnos, Rocío. De nada, a vosotros, buenas tardes. Pedro Pérez Riu, director de deuda de mercados emergentes de TRE Asset Management. Pedro, bienvenido, buenas tardes. No sé si nos escucha Pedro. Pedro, buenas tardes. Sí, buenas tardes, gracias por tenerme. Sí, te escuchamos también, Pedro, buenas tardes. Y Víctor Álvaro González, director de estrategia de Next Step Finance. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Marc, aunque os abro el debate para todos y podéis intervenir cuando consideréis, respetando un mínimo que nos escuchemos todos. Marc, decías tú, esto va a ser divertido. ¿Por qué? Básicamente porque yo lo que identifico aquí es que han tirado la toalla. Esta gente tira la toalla. Han decidido que no hay manera de realmente, sobre todo por el dot plot, no tanto por la decisión de hoy. Lo comentabas tú antes, la sensación de que esta gente ha asumido que el tema de la inflación no la va a poder controlar como se ha estado explicando desde hace tiempo, y es más, han asumido que no van a poder indexarla, o sea, no van a poder indexar la inflación con la subida de tipos y van a tener que estar ahí aguantando como puedan. Es más, también creo y entiendo así que el hecho de que Estados Unidos entre en recesión o no en el segundo semestre, o incluso sean capaces de retrasarlo en algún sentido por temas electorales incluso, o por cualquier razón, sinceramente yo lo que creo es que Estados Unidos, en términos generales, tira la toalla y dice y que sea lo que Dios quiera el año que viene. Álvaro González. Bueno, yo ahí siento disentir, porque es que a mí me llama la atención, está cayendo el S&P 500 un 0,46% y ha subido un 20% en 8 o 9 meses, desde los mínimos. A mí me suena a una realización de beneficios bastante moderada. Es decir, que viniendo de donde venimos, con el tirón que han tenido los índices bursátiles, perder un 0,45%, yo debo estar un poco en otro mundo, pero bueno, es mi opinión, creo que no es tanto. El Nasdaq el Nasdaq ha subido un 30 y pico % desde los mínimos, la mayoría en los últimos 6 meses. A lo largo de este año ha subido en 6 meses un 30%, pero una caída del 0,55% es el horror, terror y pavor. Difiero en ese sentido. Esa es la opinión que tengo y que tenemos en esta casa viendo esta corrección, que es lo que es, y además a mí me parece muy bajita. Tal vez se nota un poquito más en los bonos, pero tampoco demasiado, pero sí se nota un poquito más, ahí sí que se nota. Pero yo lo que creo es que la Fed lo que ha hecho es curarse en salud. Es decir, no voy a parar una subida de tipos que llevo con esto, no sé cuántas veces lo han subido, ha sido la mayor subida en no sé cuánto tiempo, pues no quiere hacer parecer debilidad o temor, o lo hacemos porque la crisis fin. Entonces han dicho, bueno, pues yo no lo subo y digo que probablemente en el futuro lo haga. Resumen, donde manda capitán no manda marinero. Esto lo va a decidir la inflación. Si la inflación sigue bajando como está haciendo hasta ahora, pues la Fed no tiene por qué subir los tipos. Si la inflación se quedara estancada, pues la Fed subirá los tipos, pero es que estamos hablando de que tenemos el PPI, el índice de precios industriales, por ejemplo, anualizado de mayo es del 1,6%. Los índices de precios a la producción están cayendo. La masa monetaria tiene la caída más fuerte en mucho tiempo. En fin, la lista de elementos desinflacionistas, no deflacionistas, de desinflar la inflación, siguen ahí. Los fletes siguen bajando de precio. En China los precios lo que están es precisamente cada vez más bajos, y no lo olvidemos, China es la fábrica del mundo. Rusia se ha saltado todas las sanciones, está inundando el mercado de petróleo, de materias primas. Otros productores hacen lo mismo porque estaban pendientes de quitarle el sitio a Rusia, y ahora resulta que Rusia está sacando su producción. Al final estamos viendo cómo cae el precio de las materias primas, cae el petróleo. Bueno, al final dependerá de a qué lleve todo eso. Si todo eso lleva una subida de la inflación, bueno, pues la Fed tendrá que aprovechar esa cobertura que se ha creado y subirlo en el futuro. Pero si la inflación siguiera pasando del 4 al 3 y del 3 al 2,8, pues ya me dirás porque va a subir otros 0,25% los tipos de interés, cuando además, y con esto acabo, está creando ya una restricción del crédito
muy importante. Es decir, tenemos todos los bancos pequeños y medianos dando menos crédito y la banca norteamericana en general siendo mucho más exigente a la hora de dar crédito. Estos son datos, es decir, el nivel de exigencia, los niveles de exigencia de la banca norteamericana han subido a niveles que no se veían en mucho tiempo, y eso es casi como otra subida de tipos. Pero bueno, la inflación será la que decida. Rocío. Desde Goldman Asset Management lo que vemos es que los datos del mercado laboral mañana van a también determinar un poco qué va a pasar en el futuro. La pausa ahora es para ver cuál es el reflejo real de esa subida de tipos tan brusca que han tenido a lo largo del último año. La pausa no consideramos que vaya a ser definitiva, sino que, como comentábamos antes, pues va a haber otra subida de 25 puntos básicos dentro del mercado. Lo que sí que no vemos es que haya una bajada de tipos durante el primer semestre del año que viene, porque van a querer reflejar en todos los datos macroeconómicos, y no debemos de olvidarnos también esa temporalidad de los trabajos en Estados Unidos acercándonos a la época estival, porque ahora al final va a haber mucho empleo que se va a crear en muchas ciudades de la costa de Estados Unidos por la época veraniega, con lo cual tenemos que ver un poco cuál es el reflejo. Rocío, si vemos los datos del cambio de previsión, baja la previsión 4 décimas de desempleo, ¿eh? Es decir, mejora la previsión de desempleo la FED en esa previsión que acaba de publicar, dándote la razón en lo que estás comentando. Cuidado con esa fotografía de empleo. Es que eso es lo que consideramos que es uno de los factores más importantes de creación de la inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa. O sea, mañana lo veremos a nivel de Banco Central Europeo, pero vamos, que va a ser persistente y viene acompañado de un problema demográfico y de, al final, líneas políticas que se tomaron controlando la inmigración en Estados Unidos, con lo cual nosotros pensamos que aún hay FED para rato. ¿Pedro? Francamente estoy completamente de acuerdo con Álvaro González. Como trader que fui durante 20 y tantos años ahí en Nueva York de Treasuries, en la trayectoria de predicción macroeconómica que ha tenido la FED y el staff de la FED es penosa, la verdad, y esto me ha sorprendido muchísimo. La subida de dot plot de 5.10 a 5.60 no lo entiendo. Los números de ayer y de esta mañana del PPI daban una trayectoria desinflacionaria clarísima. Tienes una restricción crediticia muy grande. A ver, parte de esto la gente ya lo esperaba, porque ayer ya salió en el Wall Street Journal diciendo que podía haber una sorpresa en el dot plot. La sorpresa que esperaba el mercado es que se subiera en julio. Había, de hecho, la probabilidad de subida en julio acumulada implícita en el SOFR era de aproximadamente el 60%, pero que fuera hasta 5.50, 5.60 es una sorpresa. A mí me parece ridículo. Tal y como están pasando las cosas, no me parece a mí que con una inflación de probablemente a final de año el 3,25, ya en junio va a ponerse una caída muy gorda de la inflación de la headline inflation. La subyacente está evidentemente con el shelter y con todo lo que hay, todas las rentas. Esto me parece inconcebible, la verdad, no lo entiendo, y me parece que a lo mejor se tienen que tragar la siguiente subida, porque no van a tener razones macroeconómicas para hacerlo. Que ayer salieran en el Wall Street Journal, como llevan haciendo, porque no pueden hablar, porque están blockout, salieran en el Wall Street Journal a avisar de que a lo mejor había una sorpresa con el dot plot, me parece ridículo también. Pero bueno, es lo que es. Ahora mismo la curva se está invirtiendo todavía más, con lo cual el mercado tampoco se está creyendo mucho que vaya a haber una subida. La verdad, francamente, lo que sí que está creyéndose una inversión de como se está produciendo es que a lo mejor están más tiempo altos, que yo creo que es lo que quieren de verdad. No quieren decirle a la gente separamos ya. Lo que están diciendo a la gente es que nos vamos a quedar aquí un rato, no os creáis ni por un momento que no estemos ahí mirando cómo vayamos a subir tipos en los próximos meses, porque lo estamos contemplando. Ha habido un pequeño cambio marginal, pero importante en el comunicado, en el que precisamente hablan de eso, de que como si fuera prácticamente seguro, prácticamente no, pero seguro que vayan a subir en los próximos, en uno o dos de los tres próximos FOMCs. Yo francamente no me lo creo.
¿Qué pensáis del objetivo? Paul Krugman decía el sábado en New York Times que habría que cambiar el objetivo del 2 al 3. Ese movimiento al 2,5 a largo plazo nos estaría abriendo la puerta a que haya un movimiento de objetivo del 2 al 3%, porque como decía Marc Vidal, hay un momento en el que tiras ya la toalla. El objetivo del 2% siempre fue muy polémico desde hace muchos años, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de política monetaria. La Fed ya ha ignorado el 2%. Creo que alguien mencionó antes del año 2015 que dejaron que la inflación se fuera a 3, 3,5 y dijeron que no les preocupaba porque era... Ahora ya no sé si tiene tanta credibilidad con lo de después de decir no hace ni un año y pico que era temporal y que era... Básicamente, yo no creo que lo vayan a hacer hasta que la tengan controlada y que puedan justificar que un 3% es mejor que un 2% cuando la hayan controlado. Pero vamos a tenerlo al 3% muy pronto, ¿eh? El headline, desde luego. Sí, básicamente. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que quieres mirar? Porque se han pasado del CPI al Core PCE. Básicamente hay todavía, evidentemente el sector servicios todavía es fuente de presiones inflacionarias. Pero de verdad... No vas a esperar a ver esta contracción dramática del crédito y de la base monetaria que se está produciendo. No vas a esperar a ver qué pasa. Yo es que no me lo creo. Me parece, lo que han hecho me parece... A ver, que decir que podía ser 5,25, 5,50 lo puedo entender, pero subirlo a 50 puntos me parece ridículo. Yo, como estoy acostumbrado a ir en contra de todos, no tengo problema, pero ya os comento que, claro, en mi caso yo no viví en Nueva York, viví en Los Ángeles y al final me baso un poquito más en temas más sociológicos que seguramente vosotros que estáis en mercados. Yo no estoy en mercados. Pero también os comento el hecho de la presión en segunda ronda de los salarios en Estados Unidos afecta muchísimo habitualmente. Está por ver hasta qué punto, como comenta, por ejemplo, Nomura, que el tercer trimestre de 2023, pues ellos ya advierten e incluso dan por descontado de que van a entrar en recesión a pesar de que haya esa presión hacia arriba en el ámbito de los salarios, con lo cual el juego de tener que reducir la subida de tipos o pararla y todo esto que se plantea pues parece lógico. Evidentemente si tienes una contracción del crédito, si tienes la economía recesionando, pero recordad el modelo salarial que se realiza en Estados Unidos, el problema que hay para encontrar personal, la presión que puede haber en segunda ronda sobre los precios y sobre todo los efectos de arrastre y escalón que tiene que ver con la inflación. El hecho de que esto sea un cálculo interanual sobre momentos en los que estuvo muy alta la inflación en el año pasado comparativamente, pues hace que tengamos una visión a veces que es más un espejismo que una realidad. Es verdad que con la contracción de crédito y que la masa monetaria, sobre todo creo que es la M2 la que está bajando más, el hecho de que eso suceda así, pues seguramente no sea tirar la toalla, pero yo creo que sí. Yo creo sinceramente que han dicho, bueno, esto no lo vamos a poder bajar más allá cuando empiecen a haber interanuales otra vez seguramente complicados y entonces indexan al 3 y ya está. Sinceramente, yo acostumbro a ir en contra, pero yo me aprendo mucho de todo lo que decís vosotros, de verdad. Víctor, María, Víctor. Me gustaría insistir en lo que se ha comentado antes, de que esta es la misma Reserva Federal que hace año y pico decía que la inflación era transitoria. Y este es el mismo FMI que hace año y pico decía que la inflación no era un problema. Es decir, vamos a ver, que hacen cosas bien. Yo no creo que lo esté haciendo mal Powell. Yo creo que está haciendo su trabajo razonablemente bien dadas las circunstancias. Ha conseguido una de las mayores subidas de tipos desde los años 80, bueno, la mayor desde los años 80 y la de más pendiente, y solo ha conseguido que romper unos cuantos bancos. También es cierto que ha tenido que salir a ayudar, pero de momento no ha roto muchas cosas. Es consciente también de que puede romperlas, si no probablemente no haría una pausa. ¿Para qué? Si tienes tan claro que vas a subir los tipos otro 0,25, hazlo ya, no pares, lánzate ahí a la piscina hasta que efectivamente la economía norteamericana entre en recesión. Entonces, por supuesto que subirá el paro. Los costes salariales, esa segunda ronda ya se ha producido, que venimos de incrementos salariales en Estados Unidos de más de un 6%. Y ahora no estamos, por supuesto, en esos niveles, sino en otros mucho más bajos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que dicen es importante, sobre todo en el corto plazo, pero quisiera insistir en que sus predicciones son predicciones y además su historial no es especialmente bueno y que, insisto, al final, donde manda capitán no manda marinero. Si la inflación, como se estaba comentando antes, si la inflación
se pusiera en el 3% dentro de un par de meses, insisto, es que no hay absolutamente ninguna justificación para otra subida de tipos. Sería como surrealista. Yo insisto, yo creo que están nadando y guardando la ropa. Están diciendo, no quieren tampoco lo que se llama inflación de activos. Es decir, si ahora ellos pausan y dicen, ya no lo subimos más, lo que hace la bolsa es pegar un subidón de narices. Ya, por cierto, que mucho ya lo ha subido. Es decir, que también hay que acordarse estas cosas, comprar con el rumor, vender con la noticia. Nosotros llevamos hablando de la pausa hace 3 meses. El mercado lleva pues, aproximadamente un mes. O sea que esto es algo que estaba en el rumor y se vende con la noticia, y por eso tenemos este tipo de corrección. Pero es que aparte de eso, insisto, ellos al final tendrán que actuar en función de lo que diga la inflación, que es la que, o sea, si la inflación no se hubiera disparado, no estaríamos, no hubiera subido al 9 y pico %, no estaríamos con los tipos que tenemos ahora. Pero creo, insisto, que básicamente están de alguna manera queriendo evitar una inflación de activos, es decir, no quieren que se desmadre la bolsa. ¿Por qué? O es la única explicación que encuentro. Yo estoy de acuerdo en que todo esto es un poco surrealista con estas cifras que estamos teniendo de masa monetaria, de PPI, en fin, cojas lo que cojas, no tiene ninguna lógica decir, no, y ahora voy a ir a por más. Pero la única que yo puedo entender es que estén buscando enfriar los ánimos bursátiles. ¿Por qué? Porque en la medida en que los americanos en general invierten en renta variable, aquí no, pero en Estados Unidos es muy normal tener el dinero en renta variable, aumenta el efecto riqueza. La gente se siente más rica, pero primero no está en paro, es verdad, seguimos con un empleo, cuidado, ha subido un poco el paro recientemente, del 3,4 al 3,8, cuidado con esas señales, pero sigue siendo pleno empleo, y además, si encima sube la bolsa, alegría a gastar. Entonces es la única, digamos, porque mis ahorros se disparan. Entonces, bueno, es la única explicación que yo puedo ver a esta un tanto surrealista mensaje de paro, pero cuidado, dentro de 2 meses lo subo un 0,50%. Bueno, y sobre todo que veo una inflación de cara al año que viene mucho mayor de lo que vamos a ver el mes que viene, lo cual no se entiende demasiado. Es decir, o viene una crisis energética que no ve nadie en el mercado ahora mismo, o de dónde ve el movimiento de inflación otra vez a un repunte, María. Rocío, perdón. A ver, es que al final hay presiones inflacionistas que ellos a lo mejor deben de estar contemplando, que nosotros no las tenemos, por así decirlo, todas claras, pero tienes el mercado laboral por un lado, luego también tienes un poco la dependencia que ellos tienen a China como tenedores de deuda que pueden estar ahí jugando, van a seguir emitiendo ellos más deuda, con lo cual al final no debemos olvidarnos que es un mercado además muy consumista y que, como comentaba Víctor, en cuanto van a ver un poco señales de brotes verdes en la economía, van a empezar a consumir y a subir otra vez los precios. Nosotros desde Aegon lo que consideramos es que esta pausa lo que les va a ayudar es a ver realmente cuál es el efecto en los datos macroeconómicos. Y luego también hay que ser muy conscientes del error que cometieron ya en los 70 de bajar los tipos de interés muy rápido y provocar el efecto contrario en la inflación, que repuntó aún más. Por lo tanto, lo que quieren ver es cómo esa tendencia a la baja de la inflación se va manteniendo, aunque claramente hay presiones inflacionistas que ellos no pueden controlar, ya no solo a nivel energético, sino que a nivel del mercado laboral hay algo que se nos debe estar escapando, que ellos deben de estar viendo realmente para estar justificando esa inflación subyacente en el largo plazo. Esto, perdonadme que interrumpa, me recuerda a esas películas de veo presiones, inflacionistas, deben irse a la cama esta gente y ver cosas que no veo ahora mismo nadie, y además la economía americana, ellos tampoco niegan que se está enfriando, porque es que es lo que está pasando. Entonces es difícil que vean un recalentamiento en este sentido, no sé exactamente por dónde las verán, debe ser eso, que se van a la cama y en ese proceso REM, entre que se duermen y no se duermen... Lo que no sabemos si son presiones o cosas raras, ¿no? Bueno, lo comentábamos antes, hay unas elecciones que se acercan, ¿no? Con lo cual hay que dejar la patata caliente, pero algo tiene que... En algún momento algo tienen que estar haciendo ahí, porque la masa monetaria, si la están reduciendo, tiene que haber alguna presión, que alguna decisión que vayan a tomar que no la estamos contemplando.
Marc, allí utilizan múltiples sensores, ¿no? Como sabéis mejor vosotros que yo, pero por ejemplo, hace un mes, me parece que fue, que publicaron que, bueno, cuando estaban explicando pues cuáles eran las peticiones de crédito, incluso las cantidades de esos créditos, pues, saltó el distrito de Atlanta, que decía que, como excepción a lo general, que allí tenían un aumento de demanda en la venta de servicios no financieros que podía estar estimulado por diferentes razones. Cuando ellos tienen lo que sea, bueno, como trackers en diferentes lugares, pues alguno tiene que estarle dando alguna indicación de que no está tan claro de que la inflación va a bajar también o va a situarse donde esperamos. Yo coincido en eso. Algo deben estar trabajando en base a una serie de sensores que puedan estar activados y que descubran algo. Ahí lo tenemos al amigo, ahí tenemos a nuestro primo. Pues muchísimas gracias, Rocío, Víctor, Pedro, Marc, por acompañarnos en este especial sobre la decisión de la FED. Buena tarde. Buenas tardes. Que vaya muy bien. Que vaya muy bien. Chao. Hasta luego. Ahí tenemos a Powell, que inicia el discurso, que da los primeros detalles de la decisión. We understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Lo mismo de siempre, alrededor de que la inflación sigue siendo demasiado alta y siguen convencidos con que hay que tirar la inflación hacia abajo. Without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We have raised our policy interest rate by 5 percentage points, and we've continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. In light of how far we've come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, today we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, nearly all committee participants view it as likely that some further rate increases will be appropriate this year to bring inflation down to 2% over time. And I will have more to say about monetary policy. Ojo lo que está diciendo también, alrededor de que buscarían los miembros del comité reducir esa inflación al 2%. Ojo, tiene que beber rápido Powell. Vamos a seguir escuchándole. Sobre que tiene que estar convencidos todavía de reducirla al 2%. Va a tenerla prácticamente en el 3%. En junio, si se cumple lo que dice la Fed de Cleveland. Seguimos escuchando a Powell. Largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Committee participants generally expect a subdued growth to continue. In our summary of economic projections, the median projection has real GDP growth at 1.0% this year and 1.1% next year, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate. Primera sorpresa importante, porque dice Jerome Powell que prácticamente todos los miembros de la Reserva Federal, prácticamente todos los miembros están apostando por una subida más de tipos este año, porque sería apropiada. Prácticamente todos los miembros apoyan una subida de 0,25 puntos básicos. Aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. While the jobs to workers gap has declined, labor demand still substantially exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises to 4.1% at the end of this year and 4.5% at the end of next year. Inflation remains well above our longer-run 2% goal. Over the 12 months ending in April, total PCE prices rose 4.4%, excluding the volatile food and energy categories. Core PCE prices rose 4.7%.
Fíjense que aquí nos pone el IPC diciendo, bueno, excluyendo energía que como que cambia un poco la fotografía, hace un año no solo lo excluía, sino que lo incluía y era importante. Y ahora habla del CPI, de esa core, diciendo que está muy por encima, 5,3%, diciendo también que esas presiones ahora mismo son insoportables. No las puede permitir. Y fíjense lo que hacen esa proyección que tiene la Reserva de Federal, marcándonos ahí sí la mediana de la inflación del PCE en el 2%, pero al muy largo plazo. Fíjense que en 2024 seguiría en el entorno del 2,5%, pero que si nos vamos a la core, ni tan siquiera en el 2025 se habrá conseguido bajar al 2% esta core del PCE, no del IPC, del PCE, que es el deflactor del consumo por parte de la Reserva Federal, ese dato que busca mucho la Fed. As reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5 percentage points. We have been seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, especially housing and investment. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. The economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses, which are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. The extent of these effects remains uncertain. In light of how far we've come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5 to 5.25%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. As I noted earlier, nearly all committee participants expect that it will be appropriate to raise interest rates somewhat further by the end of the year. But at this meeting, considering how far and how fast we've moved, we judged it prudent to hold the target range steady to allow the committee to assess additional information and its implications for monetary policy. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. In our SEP, participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate. Este es el famoso gráfico del dot plot. Este es el famoso gráfico del dot plot. Vamos a escuchar a Powell. Going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.6% at the end of this year. 5,6, Lo han escuchado, 5.6. 5,6. For the end of this year, the median projection is a half percentage point higher than in our March projections. I hasten to add, as always, that these projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity. Y ahora el típico discurso de que las decisiones se toman data a data, reunión a reunión. Se lo cree ni él. De data a data, donde está todo el fenómeno deflacionario, la masa monetaria, data a data, tururú. Seguimos escuchando a Powell. Inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do at the Fed is in service to our public mission. We will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals.
Thank you, and I look forward to your questions. Tiempo para las preguntas a Powell, tiempo para las preguntas para conocer un poco más el detalle de la decisión. Ha sido muy contundente a la hora de decir que más de la mitad dice 5,6 este año. Movimiento de subida de al menos 0,25 puntos básicos. Escuchamos primera pregunta de Financial Times. While they felt the drag of the past Fed actions have started to recover in some regions, and financial conditions, most recently were easing. So, condiciones financieras. I guess I would go back to the beginning of this tightening cycle to address that. So as we started our rate hikes early last year, we said there were three issues that would need to be addressed kind of in sequence. And that of the speed of tightening, the level to which rates would need to go, and then the period of time over which we'd need to keep policy restrictive. So at the outset, going back 15 months, the key issue was how fast to move rates up, and we moved very quickly by historical standards. Then last December, after 4 consecutive 75 basis point hikes, we moderated to a pace of a 50 basis point hike, and then this year to 3 25 basis point hikes at sequential meetings. So it seemed to us to make obvious sense to moderate our rate hikes as we got closer to our destination. So the decision to consider not hiking at every meeting and ultimately to hold rates steady at this meeting, I would just say it's a continuation of that process. The main issue that we're focused on now is determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time. So that the pace of the increases and the ultimate level of increases are separate variables. Given how far we have come, it may make sense for rates to move higher, but at a more moderate pace. I want to stress one more thing, and that is that the committee decision made today was only about this meeting. We didn't make any decision about going forward, including what would happen at the next meeting, including we did not decide or really discuss anything about going to an every other meeting kind of an approach or really any other approach. We really were focused on what to do at this meeting. So there was no kind of initial debate about the possibility of July, any sense of the initial support at this stage for that move? So again, the decision about July, I mean, of course, it came up in the meeting from time to time, but really the focus was on what to do today. I would say about July, two things. One, decision hasn't been made. Two, I do expect that it will be a live meeting. Dice que no sabe, que no tiene decidido que se hará en julio, que no hay una decisión todavía clara de lo que será en julio. I was just wondering if you could help us understand the narrative here, because it feels like there's been a level shift in the dots. Stronger GDP, less of a hit to unemployment. Le están preguntando por el gráfico de puntos azules, Reuters. Sort of, where's the disinflation coming from? Sure. The labor market's going to be stronger, it looks like. It's not coming from there. Demand's not coming down all that fast. According to GDP, you've doubled your estimate of GDP. So what's the narrative here? It seems like it's getting more immaculate rather than more messy. So you're right that the data came in, I would say, consistent with, but on the high side of expectations. So, and if you go back to the former SEP, the last SEP in March, you will see that growth moved up. These are not huge moves, but growth estimates moved up a bit. Unemployment estimates moved down a bit. Inflation estimates moved up a bit. And, all three of those kind of point in the same direction, which is, that perhaps more restraint will be necessary than we had thought at the last meeting. So, although the level, frankly, is pretty, the level of 5.6 is pretty consistent if you think about it, where the federal funds rate was trading before the bank incidents of early March. So we've kind of gone back to that. So your question is, where's the disinflation going to come from? And I don't think the story has really changed. The committee has consistently said and believed that the process of getting inflation down is going to be a gradual one. It's going to take some time. And I think you go back to the three-part framework for core PCE inflation, which is, we think, as good an indicator as you can have for where inflation is going forward. You start with goods. With goods, we need to see continued healing in supply side conditions. They've definitely improved a substantial amount, but if you talk to people in business, they will say it's not back to where it was. So that's one thing, and that should enable goods prices to continue, goods inflation to continue to come down over time. In terms of housing services inflation,
That's another big piece, and you are seeing there that new rents, new leases are coming in at low levels, and it's really a matter of time as that goes through the pipeline. In fact, I think any forecast that people are making right now about inflation coming down this year will contain a big dose of this year, and next year will contain a good amount of disinflation from that source, and that's again probably going to come slower than we would expect. That leaves the big sector, which is a little more than half, pardon me, of the of core PCE inflation. That's non-housing services, and we see only the earliest signs of disinflation there. It's a sector, it's a very broad and diverse sector. I would say in a number of the parts of that sector, the largest cost would be wage costs. It's the service sector, so it's heavily labor intensive, and I think many analysts would say that the key to getting inflation down there is to have a continuing loosening in labor market conditions, which we have seen. We have actually seen, I go through a number of indicators suggesting there's been some loosening in labor market conditions. We need to see that continue. I would almost say that the conditions that we need to see in place to get inflation down are coming into place, and that would be growth meaningfully below trend. Algo está convenciendo Powell en esta comparecencia, porque ahora mismo el S&P 500 cae solo un 0,19 después de la sacudida inicial que ha tenido el mercado después de conocer la decisión y la proyección. 0,20, ha recogido bastante la caída inicial, que ha sido una barrida, una limpieza descomunal en el S&P 500, vuelve a estar en 4.368 puntos, solo una caída del 0,22, si nos vamos al contado, solo una caída del 0,12. Y miraos, Wall Street Journal, vamos a ver si le pregunta por el objetivo del 2%. Of your colleagues put down a higher year-end 23 rate today. A majority of you think you're going to have to go up by 50 basis points this year. So why not just rip off the Band-Aid and raise rates today? So first I would say that básicamente que por qué no ha tomado la decisión hoy si la van a subir igual. From that of level. Okay, so and I think if you look at the SEP, that is our estimate, our individual, it's really accumulation of our individual estimates of how far to go. I mentioned how we got to those numbers. In terms of speed, it's what I said at the beginning, which is speed was very important last year. As we get closer and closer to the destination, and according to the SEP, we're not so far away from the destination in most people's accounting, it's reasonable, it's common sense to go a little slower, just as it was reasonable to go from 75 basis points to 50 to 25 at every meeting. And so the committee thought overall that it was appropriate to moderate the pace, if only slightly. And there are benefits to that. So that gives us more information to make decisions. We may try to make better decisions. I think it allows the economy a little more time to adapt as we make our decisions going forward, and we'll get to see. We don't know the full extent of the consequences of the banking turmoil that we've seen. It would be early to see those, but we don't know what the extent is. We'll have some more time to see that unfold. Just the idea esos problemas bancarios ahora mismo esos problemas bancarios están un poco ya recogidos, están un poco ya parados, solucionados. Vamos a ver si no demasiado pronto. Seguimos escuchando a Powell. Makes sense. I know you said July is live with only one June employment, with only the June employment and the CPI report for June due to be released before the July meeting. You get the ECI after, you get the senior loan officer survey after, you get some bank earnings at the end of next month. La pregunta lógica alrededor de si el dato de inflación se reduce hasta el 3% prácticamente, 3,2%, y sí que se destruye empleo, si tiene sentido una subida de tipos o sigue la pausa. Since we chose to maintain rates at this meeting, it'll really be a 3-month period of data that we can look at. And I think that's a full quarter, and I think you can draw more conclusions from that than you come from any 6-week period. We'll look at those things. We'll also look at the evolving risk picture. We'll look at what's happening in the financial sector. We'll look at all the data, the evolving outlook, and we'll make a decision. Gina. Thanks for taking our questions, Gina Smiley. Vamos, que hoy tocaba hoy y que en julio veremos, pero la pregunta de Timinaos era clarísima. Wall Street Journal, alrededor de, oiga, si tiene todo el dato ya marcándole que aquí no hay más contenido inflacionario y que se está quedando en el entorno del 3%, ¿cómo nos dice que igual toma una decisión de subida de tipos en el mes de julio? Que no se entiende esa fotografía.
ha cogido la pelota y balones fuera, a despejar. Seguimos viendo un comportamiento del mercado ahora mucho más relajado, mucho más tranquilo, mirando sobre todo cómo la Reserva Federal le ha dado pausa, 0,08 en negativo los futuros, ya en positivo el SP500 en contado. All analysts over the last couple of years with its extraordinary resilience, really, it's just remarkable, and that's really, if you think about it, that's what's driving it's job creation, it's wages moving up, it's supporting spending, which in turn is supporting hiring, and it's really the engine, it seems, that is driving the economy. So it's really the data. In terms of we always write down at these meetings what we think the appropriate terminal rate will be at the end of this year. That's how we do it. It's based on our own individual assessments of what the most likely path of the economy is. It can actually in reality wind up being lower or higher, and there's really no way to know. But it's what people think as of today, and as the data come in, it can move around during the intermeeting period. It could wind up back in the same place, but it really will be data driven. I can't tell you that I ever have a lot of confidence that we can see where the federal funds rate will be that far in advance. Mr. Chairman, thanks for taking my... Más preguntas para Powell en un entorno en el que vamos viendo de qué manera el SP500 sí recupera ahora terreno. Pregunta CNBC, Steve Liesman, alrededor del balance. ¿Cómo va a ir ese movimiento de reducción de balance por parte de la Fed? Ha dicho Powell que el mercado laboral todavía está empujando, sigue siendo el motor del crecimiento de la economía, que ha sorprendido extraordinariamente el mercado laboral por la resiliencia que está teniendo. Se olvida de la cantidad de dinero que le han metido al mercado, que lo han inundado, y que todavía hay 500.000 millones en el bolsillo del ciudadano para seguir gastando y que por tanto no haya desempleo o despidos. Vamos a seguir escuchando a Powell. And I think that means, almost by definition, that the risks of sort of overdoing it and underdoing it are getting closer to being in balance. I still think, and my colleagues agree, that the risks to inflation are to the upside still. So we don't think we're there with inflation yet, because we're just looking at the data. If you look at the full range of inflation data, particularly the core data, you just aren't seeing a lot of progress over the last year. Headline, of course, inflation has come down materially, but as you know, we look at core as a better indicator of where inflation overall is going. Sufficiently, so I think what we'd like to see is credible evidence that inflation is topping out and then beginning to come down. That's what we want to see. Of course, that's what we want to see, and I think it's also, we understand that there are lags, but remember that it's more than a year since financial conditions began tightening. I think the reason we're comfortable pausing is that we are still, much of the tightening took place over last summer and later into the year, and I think it's reasonable to think that some of that may come into effect. So we're, I think stretching out into a more moderate pace is appropriate to allow you to make that judgment of sufficiency, more with more data over time. Rachel. Hi, Chair Powell. Rachel Sieg. Dos cuestiones están moviendo sobre todo en este discurso de Powell en los últimos minutos alrededor de varias frases que son llamativas. Una de ellas dice que no debería llamarse a este skip, a este salto, a este borrar la reunión del calendario a la pausa de junio. Ha dicho, y eso ha animado mucho al mercado, porque ha dicho no deberíamos llamar la pausa de junio simplemente un salto. Hemos pasado la reunión, sino que es la pausa de junio. Esto ha gustado y mucho al mercado. Ha sido una decal después de tanto que haberle dado durante el comunicado. Y luego también ha llamado la atención que ha dicho que no puede decirle a los medios que tenga mucha confianza en dónde estará la tasa de los fondos federales con mucha antelación. Es decir, no tiene confianza sobre hacia dónde va o cuánto tiempo va a tener que aguantar los tipos de interés, precisamente en el entorno de que si llega una recesión cambia el plan y entonces el movimiento de bajada será inmediato. El mercado con varios de estos mensajes le ha sobrado para
lanzar las campanas al vuelo. Eso sí, otra esto es negativo, ¿eh? Futuros SP500 0,13, contado 0,03, Nasdaq todavía en positivo 0,28 en futuros. Seguimos escuchando a Powell. There's not any certainty or agreement in the profession on how long it takes. So, and that makes it challenging, of course. So we're looking at the calendar, we're looking at what's happening in the economy, we're having to make these judgments. And again, it's one of the main reasons why it makes sense to go at a slightly more moderate pace now as we seek that ultimate. I can't point to that ultimate endpoint. I can't point to a specific data point. I think we'll see it when we see inflation, really flattening out reliably and then starting to soften. I think we'll know that it's working. And ideally, by taking a little more time, we won't go well past the level where we need to go. I was curious if you could give us an update on what you're seeing on credit tightening since the bank incidents from March and how you're teasing that out apart from these lag effects. So it's too early still to try to assess the full extent of what that might mean. And that's something we're going to be watching, of course. And, if we were to see what we would view as significant tightening beyond what would normally be expected because of this channel, then, we would factor that into account in making rate decisions. So that's how we think about it. Let's go to Chris. Thanks. Chris Rugaber at Associated Press. You mentioned that many of the trends are in place that you want to see. Core services ex housing has come in pretty low in the past couple of months. And as 2 años americano disparado a estas horas, 2 años americano con una subida del 0,62%, 4,69% de rentabilidad. Es uno de los protagonistas de la jornada. 2 años americano arriba un 0,62%, pero el 10 años americano, el largo recorrido, abajo la rentabilidad un 0,76% hasta una rentabilidad del 3,79%. En una fotografía clara donde vemos también el VIX, la volatilidad abajo un 2,74%. Y ojo al euro, que recupera otra vez fuerza, desde el 1,08 que le hemos visto ahí estar a punto de perderlo, a 1,083, subida del 0,43, cae el dólar por debajo del 103, 102,90, caída del 0,39%. Seguimos escuchando a Powell. Look at it over the last 6 months, you're just not seeing a lot of progress. It's running at a level, over 4.5%, far above our target, and not really, moving down. We want to see it moving down decisively. That's all. Of course, we are going to get inflation down to 2% over time. We want to do that with the minimum damage we can to the economy, of course, but we have to get inflation down to 2%, and we will. And we just don't see that yet. So, hence you see today's policy decision, both to write down further rate hikes by the end of this year, but also to moderate somewhat the pace with which we're moving. Buenas, Montalto. De vuelta otra vez. ¿Qué tal, Gabriel? Aquí estamos. Bueno, sigue contestando preguntas Powell, pero vamos a intentar analizar qué ha sucedido, porque el calambrazo inicial ha sido tremendo y a partir de ahí se ha desvanecido como un azucarillo, ¿no? Efectivamente, bueno, de hecho el Standard & Poor's llegó a marcar, justo cerró el hueco que habíamos marcado al principio, que esperaba yo en este caso la caída, 4.338, 4.340 aproximadamente, de ahí a rebotar. Igualmente, cuidado todavía, sobre todo si no se superan ahora, hoy o mañana, los 4.385 aproximadamente, porque podría venir todavía otro arrión bajista para llevarlo a este nivel que yo comentaba antes también, quizás algo menos por los 4.300. O sea que todavía le puede quedar, pese a esta caída y rebote, le puede quedar todavía algo de caída al Standard & Poor's. No sería grave, porque tal cual lo tengo, en toda esta zona es donde viene un fuerte rebote para el Standard & Poor's. Y en el caso del índice del dólar, me llamó la atención porque realmente pudimos dar con la clave de lo que podía ser, y yo marcaba esta zona, justo los 102,75 aproximadamente, y en ese rebote marcó un 102,83, llevando al dólar yen, no sé si recuerdas, al entorno de 140,10, 140,13. Yo había calculado un 140, 139,90 desde este nivel de aquí, que coincidía también
con este otro, perdón, este era el dólar yen, que cuando lo estábamos haciendo en la previa se encontraba aquí, te comentaba que podía visitar este nivel, y aquí lo tenemos al índice del dólar, que efectivamente hizo ese pistoletazo al alza para luego corregir y ahora intentar, pero creo que el movimiento todavía le queda, es una primer parte. Y estaba mirando sobre todo los bonos a 10 años, que se pegaron una subida al 3,80. Muy bueno, ¿no? Muy bueno, el 10 años con la caída de rentabilidad, ¿no? Correcto, sí. Pero sí, muy sí. mal el 2 años, claro. El 2 años está mucho más flojo, sí. Vamos a ver si nos da el tiempo para verlo. US2, 2 years, espera. ¿Dónde está? Aquí lo tenemos, el 2 years, que no es este. Y aquí lo tenemos. Sí, mira. Esto es en una hora, pero vamos a ver el semanal. Fíjate, ¿eh? Ya. Ojo con esta figura de aquí. Esta figura le va a dar que va a visitar el 2,88 y el 3 en algún momento, en algunos meses. No le veo más fuerza del 5,15 superarlo, al de 2 años. O sea, por aquí estaría 5,18 aproximadamente, estaría el techo. No está mal, ¿eh? No, de momento. Pero ahora vamos a ver cuál va a ser. 5,18 es hacer una especie de imán sobre los fondos federales, ¿no? Sí, pero ojo, es el nivel máximo que calculo para los bonos de 2 años, porque después me lo espero en torno al 3, ya en una zona, digamos, más tranquila para los bonos. Hay que ver cómo van a atacar con los bonos de renta fija. Había gente que me preguntaba por renta fija, sobre todo con la fuerza de poder del dólar, y por otro lado si siguen la subida de tipos, porque entonces ahí tendrá que haber una compensación en el medio. Me da igual que me den más tipos de interés si mi dólar cada vez va a valer menos frente a otras divisas. Y ahí donde yo creo que se va a tener que encontrar el equilibrio de alguna forma. Tal vez no sea suficiente para la renta fija un tipo de interés alto si al mismo tiempo le voy a quitar un 5 o 10% al dólar norteamericano. Da igual ese 4 o 5 que me vayas a dar rentabilidad. Antes la ecuación era buena, dólar era muy fuerte y los tipos de interés de la renta fija estuvieron bien, pero ahora creo que ya no va a ser tan atractiva con eso. Muchísimas gracias, Montalto, por hacer toda esa fotografía. Si quieres, en unos minutos volvemos a vernos y actualizamos un poco antes del cierre de Wall Street, ¿vale? Vale, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Ojo a lo que se ve en lo que acaba de decir Jerome Powell. Ojo a lo que Jerome Powell está diciendo, porque sin duda es quizá la noticia clave alrededor de qué cantidad de hawkies hay en la Reserva Federal, por no decirlo de otra manera. Pero la noticia hasta ahora, después de ver toda la fotografía de cómo han votado en la jornada de hoy y de cómo se espera, acaba de decir Powell, que dos miembros de la Fed apuestan por 3 subidas de tipos de interés de 0,25 puntos básicos. Vamos, el Armageddon, el Apocalipsis, el Independence Day que veíamos el otro día aquí en la imagen de Manhattan a mis espaldas. 3 subidas de tipos de interés, 2 miembros. Gracias a Dios que son 2. Pero esos, bueno, les podemos dejar una habitación aparte. Pero ¿qué hacemos con el miembro / miembra de la Fed que ha apuntado en la reunión que debería haber subidas al menos por valor a 100 puntos básicos, un 1%, hasta el 6,25? Ojo a lo que ahora mismo se está comentando aquí, en Manhattan, alrededor de lo que en otro lado de Estados Unidos, no muy lejos de aquí, en Washington, hay 3 miembros de la Fed que están en un mundo de Matrix, en el de acabar con todo, en el tirarlo abajo, y una vez que ya esté tirada la economía al suelo, pisoteada, destrozada, 3 patadas más, y dejamos que termine ya la economía de destrozarse, de morirse, de chafarla, entonces ya veremos lo que hacemos. Fíjense lo que 3 miembros de la FED han planteado. 2 de ellos que haya 3 subidas de 0,25, es decir, 75 puntos básicos. Pero una de ellos, ha planteado una subida de 100 puntos básicos, de un 1%, con una única vocación. Hay que tirar la economía al suelo, hay que destrozarla, hay que romper la estabilidad económica para entonces acabar con la inflación, pensando en positivo.
que tienen una buena intención. Ojo a lo que ya no son hawkies, ya no son halcones, son temerarios. Ahora mismo hay 3 miembros de la Reserva Federal que están en un mundo diferente. O se han tomado algo, o están viendo algo distinto, o anoche durmieron mal y hoy han tenido un mal día. Pero hay 3 miembros de la FED, 2 de ellos que dicen 3 subidas de tipos más. Pero ¿qué quieren hacer? ¿Acabar con todo? Y otro que dice 100 puntos básicos. Ahora mismo aquí en Wall Street, las manos a la cabeza y estirando los pelos. Pero ¿de dónde han salido? Y sobre todo, ¿qué están planteando? ¿Qué están viendo estos miembros de la FED para querer algo que acabaría, arrasaría con la economía de Estados Unidos y con la economía global? ¿Qué es lo que están viendo para que les pase por la cabeza semejante planteamiento en la reunión del FONC? 3 subidas de 0,25 y uno de ellos 100 puntos básicos, órdago a la mayor, órdago a la grande, todo encima de la mesa y a ver la fotografía. Tiene un papelón Powell, que ha dicho además, ya llegaremos a la reunión de julio, y esto no es una skippable meeting, como dirían. No se puede saltar la reunión, no podemos hacer skippable esta reunión, no podemos hacer un salto de la reunión. Hay que esperar a la siguiente. Seguimos hablando Powell, pero tiene un problemón con 3 dentro de la FED que más vale que los llame al orden. Que más vale que los llame al orden. Y si no, que se expliquen. 100 puntos básicos, 3 subidas de 0,25. ¿Pero de dónde han salido? Vamos a seguir escuchando a Powell. Firmly with lawmakers about fiscal responsibility, because I'm assuming monetary policy cannot handle alone the inflation or keep that inflation in check with the higher level spending. I don't do that. That's really not my job. We hope and expect that other policymakers will respect our independence on monetary policy, and we don't see ourselves as the judges of appropriate fiscal policy. I will say, and many of my predecessors have said, that we are on an unsustainable fiscal path, and that needs to be addressed over time. But I think trying to get into that with lawmakers would be kind of inappropriate, given our independence and our need to stick to our knitting. Is there any conversation then about the Federal Reserve financing some of that debt that we're seeing coming down the pike? No, under no circumstances. Courtney. Thanks for taking our questions, Chair Powell. So looking at the SEP, it looks like GDP for this year was raised significantly, your forecast for GDP this year. The unemployment rate, meanwhile, was pulled downward. And so should we take that as a sign that the committee is more confident about the prospects of a soft landing, at least as it relates to what you were expecting in March? You know, I would just say it this way. I continue to think, and this really hasn't changed, that there is a path to getting inflation back down to 2% without having to see the kind of sharp downturn and large losses of employment that we've seen in so many past instances. It's possible. In a way, a strong labor market that gradually cools could aid that along. It could aid that along. But I guess I want to come back to the main thing, which is, though, simply this. We see the committee, as you can see from the SEP, the committee is completely unified in the need to get inflation down to 2%, and will do whatever it takes to get it down to 2% over time. That is our plan. And we understand that allowing inflation to get entrenched in the U.S. economy is the thing that we cannot allow to happen for the benefit of today's workers and families and businesses, but also for the future. Getting price stability back and restored will benefit generations of people as long as it's sustained, and it really is the bedrock of the economy, and you should understand that that is our top priority. Just a quick follow-up on that. I'm just a little confused because you said the committee will do whatever it takes to get inflation down over time. But when I look at the SEP, inflation is still projected to be elevated next year, but the Fed funds rate is lower than where it is now. Can you help me understand that? Sure. So
if you look 2 and 3 years out with the forecast, first of all, I wouldn't put too much weight on forecasts even 1 year out because they're so highly uncertain. But what they're showing is that as inflation comes down in the forecast, if you don't lower interest rates, then real rates are actually going up, right? So just to maintain a real rate, the nominal rate at that point 2 years out, let's say, should come down just to maintain real rates. And actually, since we're probably going to we're having real rates that are going to have to be meaningfully positive and significantly so for us to get. Ojo lo que también está diciendo, lo que acaba de contestar Powell, dice que sí que cree que hay un camino para conseguir reducir la inflación al 2% sin destruir el empleo. Sí que cree, dice Powell, la posibilidad de que haya un camino para tirar abajo la inflación al 2% sin destruir el empleo. La cuadratura del círculo sigue y sigue con la opción del no landing, incluyendo una caída de la inflación al entorno del 2%. Seguimos escuchando a Powell. Sorry, thank you. Hi, Chapel. Julie Chabanas, AFP News Agency. The May job report showed a rebound in May in black workers' unemployment. Is it consistent with the Fed's maximum employment mandate? Are you worried about that, about this rebound? So we are, of course, worried about there are long-standing differences in racial and ethnic groups across our labor market. That's a factor that we can't really address with our tools, but we do consider that when we're thinking about what constitutes maximum employment. It is for us a broad and inclusive goal, and so we do watch that. But remember, all unemployment, including black unemployment, has been bouncing around right near historic modern lows here. So we're still talking about, what is as strong a labor market as we've seen in, a half century here in the United States. So overall unemployment of 3.7% is 0.3 higher than it was measured to be at the last a month ago, but still it's extraordinarily low. And so it's a very, very tight labor market. Ojo, porque ahora sí sube el SP500 con tendencia ya hacia arriba. 0,20% el SP500 en términos nominales, no futuros. En los futuros 0,02, pero cerca ya del 0,20, ahora 0,11, ha tocado el 0,20. Parece que sí coge ahora camino alcista en SP500. Shorter bit of relief than we thought. Can you talk about how you're thinking about that and how that played into today's outcome? I wouldn't say, so that's, as a factual matter, that's correct. We do need to see, rents bottom out here or at least stay quite low in terms of their increases because we want the, we want inflation to come down and rental is a very large part of the CPI, about a third, and it's about half of that for the PCE. So it's important. And so it's something that we're watching very carefully. It's part of the overall picture. I wouldn't say it's the decisive part, but take a step back. What you see is look at core inflation over the past 6 months, year. You're just not seeing a lot of progress, not the kind of progress we want to see. And it's hard to avoid that. And the committee, people in the committee, the median went up significantly, so that the median participant now thinks that core PCE inflation on a 12-month basis will be 3.9% this year. So once again, every year for the past 3 years, it's gone up over the course of the year, and that's doing that again. So we see that, and we see that inflation forecasts are coming in low again, and we see that tells us that we need to do more. And so that's why you see the SEP with where it is. Could you also talk briefly about your outlook for wages, and given the recent slowdown in core services, excluding housing, how far you think wages might need to fall in order to get inflation back in line? So wages will continue to increase. So we what we're talking about is having wage increases still at a very strong level, but at a level that's consistent with 2% inflation over time. And so I think we've seen some progress. All of the major measures of wages have moved down from extremely elevated, not extremely, but highly elevated levels a year or so ago, and they're moving back down, but quite gradually.
And we would want to see that process continue gradually. Of course, it's great to see wage increases, particularly for people at the lower end of the income spectrum. But we want that as part of the process of getting inflation back down to 2%, which benefits everyone. I mean, inflation hurts those same people more than anyone else. People on a fixed income are hurt the worst and the fastest by high inflation. Greg. Thank you so much, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. Más preguntas a Powell con esos mensajes, claro, que va dejando alrededor de que la pausa va a tener que trabajarse data a data, meeting a meeting, reunión a reunión, con ese sentido muy cholista. Dice que hay que hablar, que estar hablando de un par de años para ver un recorte de tipos. Hay que ver un par de años. Ojo al movimiento también de palabras de Powell en los últimos minutos alrededor de asentar bien el movimiento de pausa como algo que va a continuar mucho tiempo. Economics, and the labor market are utterly central. It's half of our mandate, so we spend a lot of time talking about that. I think, there are structural issues that are really not for the Fed, and so we don't spend a lot of time, although we take notice of what's going on. But we're not involved in discussions or debates over strikes and things like that. But we look and we see what's going on, and we're making judgments about what it will take to get inflation down to 2% in the aggregate. And as I said, don't think that was about. Most folks would say now it wasn't really about wages at the beginning, and it's becoming more about that as we get into really service sector inflation, which is the part of the economy where we have seen the least progress. Let's go to Mark for the last question. Thank you, Mr. Chairman. Mark Hamrick with Bankrate. Más preguntas a Jerome Powell en esta comparecencia en la que ha dado prácticamente de todo, para un lado y para otro, hasta el punto que lo que estaba viendo es el mercado subir. Parecía que ya estaba recogiendo el terreno con una subida del 0,20 y de repente sus palabras alrededor de 2 años, a couple of years, para hacer un movimiento de reducción de tipos, lo ha vuelto a tirar todo al suelo. Está con nosotros Javier Echeverry. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches desde Madrid. Buenas noches, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, ¿te ha sorprendido Powell? ¿Le ha sorprendido al inversor Jerome Powell? Bueno, yo he apuntado varias cosas que al menos a mí me... Varias perlas, ¿no? Sí, desde luego, perlitas. Tales como estamos ante una política fiscal insostenible en su desarrollo. ¿Hola? O sea, la propia Reserva Federal está hablando de que la política fiscal, el camino que sigue la política fiscal no es sostenible, que nadie ha hablado en ningún momento de bajadas durante el curso de este año. Necesitamos, bueno, la pausa non-skippable, ¿no? Como los anuncios, ¿no? Exacto. Pausa non-skippable. Hay un poco de... yo creo que esta es la reunión con más batiburrillo que hemos visto de las últimas reuniones, porque hay una mezcla de muchísimas cosas. Estamos hablando de que en los últimos 2 años la Reserva Federal ha dicho también se ha equivocado en todas sus previsiones con respecto a la inflación. Oiga, esto es una cosa muy seria. Y usted está hablando, por otra parte, de hacer una serie de pronósticos de los cuales ni ustedes mismos se fían. Es que ya partiendo de esta base lo tenemos muy complicado. Si lo que estamos anunciando es que no hay manera de saber qué es lo que va a suceder y que vamos a seguir ese data a data, creo que, bueno, se nos complican bastante las cosas. Como decía, muchas perlitas en esta reunión, muchas cosas distintas que seguir y la verdad es que, bueno, pues viendo el mercado arriba y abajo con un movimiento constante, pues porque le pasa un poco lo que me pasa a mí. Yo creo que estamos un poco atónitos viendo cómo se contradicen de una declaración a otra, cómo se mueven el mercado de una declaración a otra. Os voy a poner el gráfico del S&P directamente en pantalla para que podáis ver. Este es el impulso de subida, corrección, vuelta a subir, vuelta a bajar. Bueno, lo que nos sucede es que estamos un poco todos esperando a ver finalmente... Atónitos, ¿no? Claro, es que estamos atónitos. Es que todo viendo lo que comentaba yo antes, Echeverry, que hay 2 miembros de la FED que piden 3 subidas de tipos todavía. Y uno de ellos
uno más, el tercero, pide 100 puntos básicos de subida, que es como, ¿pero de dónde los han sacado a estos? Correcto. Esto teniendo a Powell, mientras que él dice que claro, que todavía no se han visto los efectos a medio y largo plazo de todo el trabajo que llevan realizando el último año y que claro, lógicamente hay que tener en cuenta también el endurecimiento de la política de concedimiento de préstamos. Hola, no sé para qué lado mirar. Es que unos dicen una cosa, los otros otra, meten un montón de frases distintas. Bueno, y a la vez Echeverry nos dice que sigue pensando que hay un camino para devolver la inflación al 2% de no landing y sin romper además el empleo. Vamos, la cuadratura del círculo. Vamos, que Biden le hace un monumento. Biden y toda la escuela monetaria moderna, ¿no? Total. A mí me hace mucha gracia toda la previsión que tienen con respecto a ese no landing, a esa situación en la que vemos. Yo os he marcado un poco la diferencia entre el oro, el SP y el VIX. Es que claro, si vemos este gráfico así, que yo entiendo que desde casa puede ser un poco batiburrillo, fijarnos en este movimiento, la parte de arriba sería el movimiento del SP, la parte de abajo sería el oro y la parte de abajo sería el VIX. O sea, el VIX está por allí abajo. Que no languidece, ¿no? Este sí que ha hecho landing, pero bien. Este se ha parado, están arreglando los motores y no se sabe qué pasa. El problema es que cuando se para el VIX tan abajo, luego levanta el vuelo y este tipo de movimientos suelen ser muy potentes. Lo cierto es que volvemos un poco a la misma que comentábamos ayer, ¿no? Con esta situación, si nos vamos a ver el crudo y vamos directamente a ver el Brent, que quizá es el exponente más claro, vamos a quitar todas las comparativas para haceros lo más fácil, veremos que de nuevo tenemos al crudo otra vez cayendo. En el día de ayer subiendo todo el día, toca ese 75.31 y otra vez todo el día cayendo. En definitiva, lo que estamos viendo es que no hay convicción para esta demanda de tantísimas albricias y alegrías que vemos en los mercados. En el crudo no se refleja. Hablábamos de la supply chain que estaba comentando justamente Powell, que quedaba todavía bastante que arreglar de esa cadena de suministros para todos los bienes y servicios que no estaba del todo arreglada. Bueno, si quieren arreglarla y no hay demanda en crudo, significa que no hay demanda en el resto. Por lo que hay componente deflacionario. O que hay componente o las dos cosas, de hecho, que es prácticamente la situación en la que estamos todos los analistas intentando dirimir qué es lo que pasa. Yo creo que de una reunión muy confusa a mi modo de ver y con mensajes totalmente opuestos que a mí personalmente me tienen bastante desconcertado, la verdad. No me extraña, pero con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Mercado que rompe la racha alcista o mercado que titubea en la jornada pero que sigue con el componente alcista que hemos visto que ahora ya sí tenía de una manera clara desde octubre del año pasado? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de ver esa previsión que tenemos aquí en la plata. Ya sabéis que la plata yo siempre la tomo como una especie de indicador adelantado por ese múltiplo inferior que tiene en su cotización el precio. El número de monedas que vale la plata es más pequeño que el número de monedas que vale el oro y por tanto hace siempre esos movimientos entre 2 y 3 veces más amplios que el oro. Vamos a ver un poco este último impulso. Si me hablas de qué hacemos ahora mismo, bueno, vamos a vigilar lo que nos queda ahora mismo, porque ante esta confusión es imposible disparar hacia un lado o hacia el otro, porque le vamos a dar a la suegra al final. Lo que creo que tenemos que hacer es vigilar qué es lo que hace el mercado. Y para eso nos fijaremos en la plata, nos fijaremos en lo que comentábamos antes, en este índice del Vanguard FTSE All World UCITS. Vamos a prestar mucha atención a este ETF que nos va a ayudar bastante a entender cómo se está comportando el crecimiento a nivel global. A partir de ahí vamos a echar un vistazo atrás, lo podemos ver en diferentes temporalidades. Yo creo que la parte de un día es donde mejor vamos a poder asistir un poco a este movimiento y como vemos sigue habiendo alegrías, sigue impulsándose. No seamos más listos que el mercado, intentemos respetar lo que nos dicen los precios y los gráficos, que al fin y al cabo lo reflejan todo, a pesar de que yo soy, como bien sabes, bastante proclive al análisis fundamental. Es cierto que el precio se refleja todo y aquí estamos viendo toda esta alegría
toda esta alegría en tantísimos segmentos la estamos viendo de manera muy clara. Volvemos a lo que decimos siempre, fijémonos también en lo que nos pilla lejos, el TASI, ese índice saudí rompiendo, hoy sí, lo comentábamos ayer, aún parece que no rompe esta zona de máximos, finalmente hoy está traspasándola con fuerza como se hacen este tipo de rupturas. Lo más probable es que haga un apoyo y continúe siguiendo por estructura técnica. No sabemos qué es lo que va a pasar, como no lo sabe nadie, pero prestemos mucha atención. Por eso decía, con la escopeta cargada, viendo un poquito cuáles son los movimientos, porque en principio todo apunta al alza, exceptuando el crudo, que a mí me sigue preocupando mucho ese descenso del precio. Justo te iba a preguntar por el petróleo, porque si el petróleo está jugando a recesión, el movimiento de que al menos haya una subida más de tipos de interés, o 3 según el salvaje que encuentres por en medio, nos lleva a una recesión mucho peor para el precio del petróleo, significa una caída importante. Y lo tenemos hoy otra vez cayendo en el entorno del 1%. Claro, por eso justamente te hablaba del TASI, del Tadabul All Share, porque engloba esas empresas que trabajan con el crudo, engloba muchas de esas empresas que trabajan con el crudo. No podemos saber, el mercado de los hidrocarburos no se compone solamente del crudo pesado, de aquello oscuro que sale de la tierra. Hace falta muchísimos aditivos y hacen falta muchos procesos que distintas empresas trabajan de uno y otro modo. Por eso, cuando no podemos dirimir exactamente qué es lo que le está pasando al precio del crudo, tenemos que intentar separar en partidas. El crudo es solamente el barril, lo que llamaríamos crudo pesado, con un API, con un grado de volatilidad muy bajo. Todo eso, para hacerse combustible, necesita determinados procesos. Algunos procesos llevan a esa parte pesada a bitúmenes, alquitranes y todo este tipo de cosas, y otros lo llevan a APIs muy ligeros, a productos muy volátiles, que son los que se utilizan, por irnos justamente al otro extremo, en la aviación. ¿Vale? Hablaríamos de un grado 54, Jet Fuel 1, todo este tipo de querosenos que se utilizan. En medio, como no somos expertos en cuál es el proceso completo y qué es lo que se encarece y qué es lo que no, este índice nos puede ayudar mucho a dirimir qué es lo que están viendo las compañías que sí que se dedican a eso, y que engloba un 60% de compañías dedicadas a esto. Por eso hablo muy a menudo del Tadabul All Share y me voy muy a menudo a ver también este Sensex en India, para ver cuál es desde el otro lado, desde Asia, el movimiento que tiene, la confianza que tiene la parte de Asia, porque la parte de Estados Unidos y la parte de Europa la tenemos muy en la mano, la tenemos muy fácil, pero la parte de Asia la descuidamos bastante más. Por tanto, fuera del circuito del Hang Seng de Hong Kong, que también es muy interesante chequear, podemos visualizar también este Sensex de la India, que, como sabes, está jugando un papel muy importante. En cualquier caso, importante echar un vistazo siempre a toda la parte, como decíamos, de India. Podemos ver el Hang Seng, a ver si te lo saco en un segundo. En Hong Kong, ¿no? Esto es... Pero fíjate, India, que estaba a punto ya de romper también arriba, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Si es que al final lo que sucede ante todo esto, José, es que hay una disparidad importante. Hay una disparidad importante entre lo que está haciendo Occidente y lo que está haciendo Oriente, entre lo que vemos en los mercados, en la renta variable, y lo que está viendo Oriente, y el plan a largo plazo que tiene Oriente. Por eso hay muchas cosas que están subiendo de manera absolutamente incontrolada. Podemos ver el Nasdaq, que sigue furiosamente su escalada de una manera absolutamente tremenda, que vamos marcando día a día, lleva ya una subida espectacular y sigue adelante. Y si vamos a ver Nvidia, vamos a ver igualmente esa subida de hoy, que también ha tenido subida importante. Aquí está. Ahí la tenemos, la subida de hoy. Estamos viendo velas en diario, y toda esta subida de hoy pues supone nada más y nada menos que una subida del 5,71%. Es que esto en un día, es decir, que no para, cuando tenemos un gap tremendo a subidas. Increíble. Entonces, ahí, ¿eh? Claro, es que como estamos desaforados, todo vale, y es verdad, y el keynote de Nvidia fue espectacular, y la inteligencia artificial lo está revolucionando todo, lo hemos comentado mucho estos días, pero lo más importante de todo esto es tratar de entender que todo esto no funciona, desafortunadamente, sin petróleo. Para todo esto hace falta petróleo, hace falta que los hidrocarburos tengan una demanda alta, y la demanda no lo está siendo.
Por tanto, ojo que hay una trampita importante, aquella trampita que me comentabas ayer, que es posible que estemos ya acabando de meter los últimos paquetes importantes de capital para coger a los inversores más desapercibidos de esta situación, por decirlo de alguna manera, pero desde luego lo único que podemos hacer es reaccionar al movimiento de mercado, estar muy atentos y trabajar en espacios de tiempo muy cortitos. Ahora mismo no podemos comprar nada y echarnos a dormir diciendo, bueno, Nvidia está imparable, ahora voy a hincharme a comprar y me echo a dormir. Oiga, mañana entra una regulación y tumba totalmente las acciones de Nvidia porque les incapacita para hacer X. Por tanto, mucho cuidado con el movimiento que estamos viendo. Estamos en una circunstancia en la que incluso la Reserva Federal dice una cosa y la opuesta en la misma reunión, donde reconocen que en los últimos 2 años se han equivocado constantemente en sus previsiones con respecto a los tipos de interés y donde, como muy bien has dicho, hay 3 personas que dicen dentro de la Fed que quieren subir 100 puntos básicos más. Por tanto, ahí en nada, ¿eh? Es que es una barbaridad. Así, de aquí a final de año, cuando todo el mundo está descontando esa pausa, eso 0,25 como mucho en todo el año, no, hablamos de uno completo. No, el problema de esos 3 es que si hay una subida de 0,25, una parte del mercado va a entender, bueno, y 0,25 más, tampoco pasa nada, ¿no? Estamos un poco ya asumiendo todo. Venga, pues 0,25, ¿qué más nos da? Vale, y 0,25 más cuando dices, pero si tienes la economía, se te está cayendo. La economía, ¿no? Ojo, que se nos olvida. Ese componente deflacionario. Se nos olvida lo que ha pasado hace un mes con los bancos, con la liquidez bancaria. Ojo, es que si seguimos así, es que va a haber más bancos que realmente se resientan en sus balances, porque es que no es posible. Sí. Pues bueno, con mucho cuidado, y hay muchos que conocemos que están en situaciones bastante precarias ya a día de hoy. Si subimos un punto entero más, pues es bastante probable que más de uno tenga que salir por la puerta de atrás, como hemos visto ya un par de ellos. Pues muchísimas gracias, como siempre, Javier Echeverry, Active Trades. Buena tarde, buena noche allí, buen negocio. Igualmente, muchas gracias, José. Disfruta mucho de ese día allí. Gracias, Echeverry. Está con nosotros también Gonzalo Cañete. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bueno, buenas noches allí. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo has visto la decisión de Jerome Powell y sobre todo el discurso posterior, ese dot plot, esas previsiones económicas? ¿Qué puede esperar el inversor después de este movimiento y sobre todo de la opción de que esto no haya terminado de subir? Bueno, yo lo he visto magnífico, porque te estaba escuchando. Claro, decías tú, ¿de qué está pensando esta gente cuando incluso hablan de una subida de 100 puntos básicos? Se les va la cabeza. Imagínate el impacto que puede tener, por ejemplo, a sectores altamente endeudados, como como ya lo ha dicho él, que espera que evidentemente haya problemas en el real estate, en el sector de construcción, en el sector de vivienda, como es lógico, porque evidentemente es un sector que se ha desarrollado con unas expectativas de tasas de interés extremadamente bajas, más de 10 años con tasas de interés casi cero, y ahora están viendo que se aproximan con esas... esos amagos, se aproximan a un 6% de tasa de interés referencial, incluso por encima del 6% de tasa de interés referencial, lo cual tiene un impacto brutal. Pero creo que, en definitiva, digo que es espectacular el que haya dicho esto sencillamente porque no deja de ser otra cosa que ¿por qué no lo iba a hacer? Es decir, amaga con continuar con, jugando estas cartas de dejar la posibilidad de que pueda, si quiere, ¿por qué no la Reserva Federal ponerse dura? ¿Por qué no? ¿Van a ponerse duros? Sí, podemos ponernos duros, podemos incluso llegar a subir hasta un 1% la tasa de interés desde donde estamos ahora, o sea, más del 6% tasa de interés referencial. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque Wall Street está subiendo. Es decir, porque llevamos 3 semanas en las que teníamos desde Nasdaq despuntando hasta Standard & Poor's, que por fin sobrepasaba los 4.200 puntos. En ese escenario, ¿por qué no? Si prácticamente trabajan para Wall Street, es decir, esta gente lo que estamos viendo es que la política que se va desarrollando, el discurso que se narra es conforme a cómo vaya los números y la liquidez dentro del sistema financiero estadounidense, dentro de Wall Street, que es un monstruo con patas, que es un mercado que mueve, la bolsa de Nueva York mueve muchísimo más dinero que todo el mundo, el planeta entero, juntos en activos financieros. Por lo tanto, yo creo que lo que hacen es simplemente seguir mostrando músculo y manteniendo la postura de que si quieren se pueden poner duros para que, dado que Wall Street está ahora mismo en positivo, dado que estamos viendo que llevamos 3 semanas consecutivas de subidas y que volvemos a recuperar niveles buenos, empezamos a sincronizarnos con el mercado europeo,
y demás, pues vamos a aprovechar este contexto para ponernos duros sin tocar los tipos de interés, porque ha hecho una pausa al fin y al cabo. Lo que pasa es que deja abierta la puerta a que se puedan seguir subiendo tipos, e incluso lo que tú has comentado. Dice que, bueno, las bajadas de tipos de aquí a 2 años, como poco, ¿no? Entonces, no esperan que haya bajadas de tipos de interés al menos en 2 años y este tipo de cosas. Yo creo que, en definitiva, lo que están dando es un mensaje de dureza para el mercado, porque así hay que reconocerlo. Lo que hacen es dejar la puerta abierta que si las cosas se ponen complicadas, partan desde una posición mucho más dura. Es decir, parten desde la base de que dijeron que podían subir tipos, dijeron que no se iban a hacer recortes de los tipos de interés actuales al menos en 2 años. Si las cosas se ponen muy feas, cambiamos de postura y por lo tanto nos mostramos mucho más complacientes y damos estímulo al mercado, porque de lo contrario el mercado se queda inmunizado contra que sus es, Gonzalo, lo que decisiones. saben hacer, ¿no? Exacto. Que en última instancia es lo que saben hacer. Montar un quantitative easing te lo montan en 3 minutos. El problema es lo que están haciendo ahora. Exacto. Lanzan un mensaje duro y según vaya la reacción del mercado, ajustarán ese mensaje con nuevos estímulos, nuevas medidas. Además, siempre es ambiguo el mensaje que lanzan, porque no de ahora. Desde la época de Mario Draghi era ambiguo el mensaje, lo de tomaremos medidas adicionales en las que estamos trabajando si fuese necesario. Es decir, que siempre deja la puerta abierta. Había 100%. Y había 2 razones por las que podían subir tipos o dejarlos como estaban. Razón, por ejemplo, para dejarlos como están o incluso abrir la puerta a que los próximos meses se redujesen tipos de interés. Teníamos el tema de los subsidios de desempleo, publiqué el dato de las redes hoy, subía el de junio, el dato de junio eran 261.000 peticiones de subsidio de desempleo frente al máximo que se había alcanzado de enero 2022 de 250.000. Es decir, había un precedente, se empezaba a superar la tasa de subsidio de desempleo. Esto quiere decir que ya había una puerta abierta, un ajuste vía mercado laboral de la tasa de inflación. Es decir, la inflación solamente sube cuando el paro baja y viceversa. Si el paro está aumentando es que la inflación se va a ir enfriando y por lo tanto ahí sería un buen argumento para retirar los tipos de interés, para mantenerse congelados o incluso reducirlos, porque habría ese soft landing. Con los datos de empleo los podría haber tomado por ahí. Pero por el dato contrario, si quería ponerse duro, simplemente podíamos haber dicho, que también lo publicó en las redes, la tasa de interés real de Estados Unidos sigue siendo negativa a día de hoy. Si restamos a la tasa de interés nominal que tiene marcada referencial la tasa de inflación, nos sigue saliendo un número negativo, el menos 0,61%. Por lo tanto, son argumentos para que mientras el dinero no tenga un rendimiento positivo, hay que seguir subiendo tipos de interés. Y esa cuestión tampoco la ha tocado, pero es un hecho evidente. Son matemáticas, son las únicas referencias racionales a las que nos podemos agarrar si queremos entender lo que hacen. Pero en la práctica, tú lo has dicho, José Antonio, esto al fin y al cabo es simplemente una partida de póker para ir viendo cómo ajusta la liquidez del mercado. Hablamos hace unas semanas de la TGA, de la cuenta del Treasury General Account de Estados Unidos, dentro del sistema bancario de la Reserva Federal y cómo afecta la liquidez. Y está por ver que eso afecte, porque eso ya afectó en 2011. Es decir, ese ajuste, ese aumento del techo de deuda, lo que va a hacer es drenar liquidez disponible dentro del sistema interbancario estadounidense para que puedan reflotar el saldo de la cuenta pública, para que puedan seguir gastando dinero y despilfarrando dinero, pero a costa evidentemente de la liquidez del sistema, que traerá por supuesto una corrección en el mercado o una escasez, un aumento de los tipos de interés en los repos, todo esto. Dice Powell que espera, incluso que cree que hay un camino para reducir la inflación al 2% sin destruir el empleo, la cuadratura del círculo. ¿Tú crees que nos lleva de cabeza a una recesión, pero bueno, contra el muro? Yo creo que está jugando a lo que jugaba Alan Greenspan, está jugando a ser Merlín, es decir, está jugando a tratar de controlar el mercado, a tratar de controlar Wall Street, a complacer a Wall Street, mientras que la economía real no se resienta. Es casi imposible, de hecho estamos caminando hacia la estupidez, en el sentido de que tú no puedes contener las variables macroeconómicas en la economía real, mantenerlas estables y al mismo tiempo satisfacer los intereses de liquidez de Wall Street. Así que al fin y al cabo el cordero aquí yo creo que es la economía real, es el poder adquisitivo del ciudadano que se ha ido depreciando desde casi la crisis de 2008 hasta ahora, no ha vuelto a recuperarse en muchos términos reales. En términos nominales sí, por supuesto, porque inflan dinero, en eso son magos, ¿no? Ahí está la magia de Merlín, ¿no? Y de este señor, ¿no? Del mundo de Oz, de darle a la máquina y empezar a fabricar dinero de la nada, pero son siempre cifras nominales. Cuando nos hablamos de términos reales, la calidad de vida, el poder adquisitivo del ciudadano no se recupera con respecto a años anteriores y eso es un hecho más que evidente. Por lo tanto, es el sacrificio, el degollar la vaca, ¿no? para mantener a Wall Street con vida. Y esto, al fin y al cabo, creo que también fue la pantomima del Silicon Valley Bank. Esa crisis de liquidez bancaria que se produjo en Estados Unidos me parece que era la excusa perfecta, porque al fin y al cabo no puso en riesgo a los grandes grupos financieros. JP Morgan al fin y al cabo salió adquiriendo nuevas firmas financieras comerciales, como dijimos en los platos de negocios que podría ocurrir, en réplica a la crisis de 1907. Ocurre exactamente lo mismo, es una jugada maestra, se consolida el poder dentro del sector financiero estadounidense
pero claro, el ciudadano sigue quedándose con cara de idiota viendo cómo sus ahorros se van consumiendo. ¿Qué hace el inversor, Gonzalo? ¿Entra en el mercado o hay una trampa ahora mismo en el mercado con una parte diciendo ya esto está en tendencia alcista? ¿Es la trampa final para que el inversor, el retail y el institucional, que no han estado entrando en estos 6 meses, terminen por entrar y caigan en la trampa definitivamente? José Antonio, yo hace unos meses cuando me hiciste esta pregunta dije lo mismo. Yo sigo pensando que es una trampa. Lo han llamado el mercado alcista más odiado de la historia. Yo creo que es por una razón muy concreta, porque no vemos tampoco que existan datos reales que permitan que esto siga, el show siga funcionando, se siga manteniendo, y por un lado u otro se va a acabar rompiendo. Ya sea porque se consume el ahorro y se sigue alimentando el consumo a través del crédito, ya sea por los shocks que se produjeron, que nos trajeron estas tasas de inflación, las crisis en los suministros, la contención de la oferta y de la propia demanda durante la época del COVID. Todo este tipo de cosas son traumas muy severos que afectaron la estructura económica. Estamos viendo, lo habéis mostrado en vosotros en Negocio Estudio 1000 veces ya, la cantidad de oficinas vacías en Estados Unidos, el ratio que se ha disparado de oficinas vacías que tienen tanto leasing como crédito para adquirir este tipo de inmuebles. ¿Qué va a pasar con los activos en este tipo de mercados y cómo va a repercutir eso? Porque se prende la mecha, pero tú nunca sabes hasta dónde va a llegar el efecto de la explosión, porque un sector contagia a otro, son colaterales unos de otros. O sea que, al fin y al cabo, yo desde luego soy muy precavido. No quiero decirle a nadie qué hacer con su dinero, pero desde luego yo mantengo una visión bastante más precavida, mucho más conservadora en estos momentos. No lo he hecho nunca, o sea, quien siga los análisis que he ido publicando durante años siempre han sido análisis mucho más de tomar riesgo, ¿no? de actualizar, pero en este caso estoy siendo mucho más conservador. Veo los activos de rendimiento más estable y de activos reales subyacentes, los que son más sólidos, más reales, y dejémonos de historias, porque esto desde luego lo que tiene pinta es de ser una especie de experimento monetario, como ya lo definieron, el más grande de la historia, ¿no? El ver hasta dónde acaba todo esto, pero claro, no tiene tampoco pinta de que pueda terminar bien, porque no deja de ser un experimento. Muchísimas gracias, Gonzalo, por todo ese análisis. Buena tarde, buena noche allí, buen negocio. Igualmente, José Antonio, gracias. 3:41 aquí en Manhattan, en Nueva York, donde hemos visto esa decisión de la FED, pausa, pero lo de pausa total que se esperaba, nada de la Morena. ¿Qué estamos viendo en la actualidad? Y sobre todo, ¿cómo vamos a vivir este cierre de la sesión en Wall Street de la Morena? Bueno, buena tarde y buen negocio desde aquí, desde Manhattan. Gracias, buen negocio, con muchas mejores vistas de las que tenemos nosotros. Gracias, José Antonio, como siempre, por todo esto, por el programa y por cómo venimos arrastrándonos en realidad igual que el mercado, sin saber muy bien dónde asirnos en determinados momentos. Bueno, se preveía movido y movido ha sido, aunque en realidad no se ha salido mucho de los rieles que marcaba el propio mercado, como venimos analizando, a pesar de estos movimientos. Curiosa esa reflexión que dejaba también Gonzalo Cañete de si es o no el mercado alcista más odiado, ¿no? Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, para cerrar todo esto, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues decía yo, un poco en la línea de lo marcado, había quien especulaba a ver si iban a subir 25 puntos básicos. Permítame, por añadirle a toda esta lectura, esto es una interpretación de un servidor, pero aprovechando que le tengo nada mejor que su sabiduría, Pablo. Tienen reunión en julio, pero no la tienen en agosto, que es, bueno, tienen una reunión que es Jackson Hole, pero no hay decisión de tipos de interés hasta septiembre. ¿Vamos a ver subida en julio o en realidad se está dando 3 meses prácticamente de margen la Reserva Federal para leer si las grietas que ha generado en la economía son suficientes de verdad y va a caer la inflación definitivamente? Pues creo que es una posibilidad que puede ocurrir perfectamente. No ha querido comprometerse a una subida en julio, simplemente ha dicho que necesita ver los efectos de estas medidas que se han tomado tan drásticas durante el último año y que sabe que tiene un decalaje a la hora de impactar a la economía, y no sería raro, ¿no? que manden un mensaje. De hecho, han hecho algo parecido a lo que se podía esperar. Mandan un mensaje muy hawkish desde el lado, muy agresivo desde el lado de que faltan 2 subidas de tipos, pero luego no te dicen más que durante 2023, ¿no? El 2023 todavía es muy largo, con lo cual podrían dejarlo para septiembre y la última cerca de fin de año. No habría ningún problema con eso. Creo que va a depender muchísimo de los datos que puedan salir. Tendrían que salir datos a lo mejor muy agresivos en julio para que quieran hacerlo ya efectivo en una subida de 0,25,
Y el mercado yo creo que no se termina de creer, o sea, no se ha creído nada desde hace mucho tiempo, ¿no? De cuando la FED decía que iba a llevar los tipos aquí, el mercado no se lo creía. Y hace 2 meses o 3 meses, cuando mirábamos la curva de tipos implícitos, el mercado cotizaba 2 bajadas de tasas de interés, que es evidente que no van a ocurrir, ¿no? Después hemos pasado de ahí a no cotizar bajadas de tipos de interés en 2023 y ahora la FED te dice voy a subir 2 veces más y yo creo que el mercado dice, pero el mes que viene, y te dice no, el mes que viene no seguro al menos, y dice, pues entonces no te creo, ¿no? Porque de aquí a 3 meses, a saber, habéis cambiado de un nivel de 4,1 a 4,6 en un trimestre, pues a saber lo que opinas en septiembre, ¿no? Con lo cual tiene cierta lógica. Entonces el mercado es, o me dices que me vas a castigar ahora con una subida ya, en cuyo caso reacciona negativamente, o si lo que me dices simplemente es que puede ocurrir más adelante, a saber si es cierto y yo sigo con mi dinámica positiva, ¿no? Yo creo que esa es un poco la lectura de lo que hemos visto, esa reacción primero bajista y luego cuando no dejaba claro que estuviese garantizada la subida en julio, el mercado recuperaba buena parte de lo que había caído. Gráfico que justo lo estábamos poniendo a su lado, no sé si lo veía, de esa caída que efectivamente comenta, prácticamente vertical, cuando dice, bueno, ahora hay pausa, pero en julio va a haber subida, porque si mirábamos ese gráfico de puntos, ese dot plot, en realidad se veía que hasta el 5,6, leñe, nos queda casi medio punto porcentual, aquí va a haber todavía salsa y caída, y luego, bueno, a lo mejor en julio no, y a lo mejor cambiamos de opinión, y entonces vuelta a esa subida, pero no me quiero poner conspiranoico, pero vemos tantas veces esta barrida en cortos, cada vez que sale Jerome Powell, no hay nadie detrás, ¿no, Pablo? No, yo creo que a mí antiguamente me decían que éramos los institucionales, ¿no? Los que cuando yo gestionaba pues el fondo de 500 millones de dólares me decían eso de es que los fondos grandes, es que los bancos de inversión hacen esto. Digo, vamos a ver, cuando tú llegas a una reunión de un banco central y estás gestionando una cartera de 500 millones de dólares, lo último en lo que estás pensando es en el retail trader o el trader minorista. Estás preocupado por tu cartera, por interpretar correctamente lo que dice Powell, que no te haga el lío Goldman, es decir, estás en otra batalla, no estás en la batalla de los minoristas, con lo cual esa percepción que tienen muchos traders ¿no? particulares de no, es que me hacen saltar los stops. Digo, no, los stops saltan para todos, para ti, para las casas de inversión grandes, para los fondos de inversión, para los planes de pensiones, digo, para todos los gestores. No te creas que hay alguien que te está vigilando con una cámara, eres la última preocupación de un gestor grande. 2 preguntas, Pablo, una en lo referente a qué va a pasar, es decir, sin bola de cristal, pero decía Powell, siguen esa idea un poco del Goldilocks, ¿no? Él ya dijo en la anterior reunión, soy el único de la Reserva Federal que cree que no va a haber recesión. Lo dijo así abiertamente, como si le hubieran pedido que lo dijera, como diciendo, que los demás vamos cubiertos. Pero, ¿crees que de verdad va a aguantar el mercado laboral y que van a alcanzar ese 2% como ve Powell? Eso por un lado, y por el otro, las grietas que decimos que hay en la economía, cuando vemos quizá algo más micro, ¿no? Que si las ventas de vehículos, que si, bueno, otra serie de referencias que hemos ido enseñando aquí y que claramente hablan de momentos de crisis en las comparativas de esas gráficas. ¿Crees que hay un problema real en la economía por detrás? Bueno, yo creo que hay muchos problemas, ¿no? Hay un modelo económico que no funciona, que es evidente, que está sustentado en endeudamiento. De hecho, las últimas 2-3 preguntas que ha habido, una de ellas era sobre la situación insostenible desde el plano fiscal, porque es verdad, ¿no? Y dices, bueno, estás siguiendo un camino en el que cada vez te endeudas más, gastas más de lo que ingresas y no creces más. De hecho, el crecimiento a largo plazo que plantean es 1,8. Es por debajo de lo que solían mantener hace una década, ¿no? Cuando no estaban tan endeudados. Por tanto, dices, bueno, la pregunta es, ¿crees que va a haber una recesión? Sí, claro que va a haber una recesión. ¿Por qué? Digo, por varias razones muy sencillas. Una, porque subir 500 y pico puntos básicos los tipos de interés en una economía tan endeudada, creo que va a pasar una factura tremenda. Segundo, porque no estamos viendo ese daño todavía gracias a las políticas fiscales ultra expansivas que se llevaron a cabo junto a la política monetaria tremendamente expansiva, y todavía se está gastando parte del dinero del último paquete que aprobó Biden en 2022 y hay gasto público. Es decir, pero cuando todo eso desaparezca, que desaparecerá, veremos realmente cómo se defiende la economía americana con estos niveles de tipos de interés. Yo creo que la crisis bancaria es una muestra de que no está preparado el sistema, igual que los unfunded liabilities que hay en los planes de pensiones. Puedes hacer un bailout a todo, porque a los bancos les han hecho un bailout. No vendas tu cartera a pérdida, descuéntala aquí y yo te doy dinero, como si estuvieses descontando a precios de entrada, ¿no? Eso es increíble y nos parece normal, ¿no?
Y además garantizo prácticamente cualquier cuenta, aunque sea superior a $250.000, que era lo que cubría el depósito de garantía, ¿no? en Estados Unidos. Con lo cual, nos hemos acostumbrado a esto. Es que hay un problema y sale alguien con la capa de Superman, mete ahí el dinero que haga falta y lo financia, pero no arregla el problema, financia el problema, ¿no? Se paraliza la economía y financian el consumo. Mandan cheques a base de endeudamiento. Entonces yo sí creo que lo que estamos viendo es algo que llevo viendo pues casi 40 años, ¿no? Que es los bancos centrales generan burbujas y los bancos centrales pinchan burbujas, y lo hacen por no ver los problemas. En 2018 nos decían que no había un problema con la subida de tipos y la retirada de estímulo monetario hasta que la bolsa baja más de un 20%, y entonces hacen todo lo contrario, dejan de subir tipos, empiezan a bajarlos en 2019 y además compran letras del Tesoro, que es un QE4 encubierto. Actúan excesivamente agresivos en la pandemia y luego no ven llegar la inflación y dicen que es transitoria, y para cuando quieren actuar la inflación está por encima del 9%. Empiezan subiendo los tipos a un ritmo como no ha habido nunca, no hay precedentes de una subida tan rápida, ni siquiera en los años 80, con lo cual dices, y ahora crees que con esa subida y retirando además liquidez y drenando posición en deuda en tu balance, vas a salir de esto creciendo entre un 1 y un 1,1%, cuando la media a largo plazo es 1,8%. Me estás diciendo que básicamente no ves más de un 0,8% de impacto en la economía, teniendo en cuenta que vas a subir 550 puntos básicos los tipos de interés en un año y medio, en una economía más endeudada que de lo que ha estado jamás. No sé, es un mundo utópico, ¿no? Yo no me siento cómodo. A mí cuando me dicen, no va a haber, digo, bueno, perdóname que lo dude, claro que creo que va a haber. Igual que pensaba que iba a haber inflación cuando decían que no iba a haberla, ahora pienso que va a haber recesión cuando te dicen que no va a haberla. Y creo que los resultados empresariales no van a ser mejores en 2023 y 2024, porque no me creo el 1,1% de crecimiento que están estimando para este año y medio que queda. Entonces, desde esa perspectiva, yo sí tengo una visión claramente más negativa que la que presenta el señor Powell. Sí, ya le veo, Pablo. Y al margen de, claro, mirando todo esto le decía, entonces, ¿el empleo va a aguantar? Porque lo digo porque actualmente en los niveles de empleo que ahora mismo lo hemos analizado aquí varias veces y lo hemos hablado también con usted, hay una dicotomía, y es que se habla de pleno empleo, pero cuando uno mira el dato por dentro hay gente que tiene varios trabajos y en realidad hay familias que sí que tienen problemas. Entonces, ¿hasta qué punto en realidad la desaparición de esos trabajos que hay no van a hacer florecer un porcentaje de empleos o de desempleos, mejor dicho, más importante que el que espera la propia FED? A ver, lo primero que hay que entender es que la métrica mirada así, a grosso modo, del desempleo, es una métrica totalmente retardada de cómo va la economía. De hecho, si te vas a la crisis del 2020, te vas a la crisis del 2008, te vas a la crisis del año 2001 y así para atrás, verás que en todas y cada una de esas crisis, antes de la crisis había casi pleno empleo, si no pleno empleo como tal. Con lo cual, el hecho de que el pleno empleo esté como está, a mí no me da satisfacción o alegrías. Pienso que otra vez se está produciendo en un entorno muy similar al que había anteriormente. En segundo lugar está la realidad, ¿no? Dices, pleno empleo, y piensas, pues la economía estará ebulliendo, ¿no? Dices, no, con pleno empleo apenas están creciendo. Y no solamente eso, la mitad de la población en Estados Unidos no puede hacer frente a un gasto de $500. Viven paycheck to paycheck, como se dice, decir, nómina, es decir, no tienen reserva. Y a eso métele ahora el encarecimiento del crédito, que sabes que mucho consumo se está derivando ya al uso de tarjetas de crédito. No sé, creo que la combinación es muy peligrosa. Entonces, el dato de empleo no me parece raro, y lo que sí es cierto es que puede haber un decalaje aún mayor hasta que veamos las consecuencias negativas, porque hoy por hoy todavía lo que tienes es mucha más oferta de empleo que de demanda. Pero en parte esa falta de demanda es porque ha habido mucha gente que no ha vuelto al mercado laboral, ¿no? Gente que aprovechó el boom que se produjo en términos de efecto riqueza 2021 con la subida de la vivienda. Subió más de un 20% la vivienda en solo un año, más la subida brutal de la bolsa, y mucha gente dijo, no, yo creo que tengo ya de patrimonio invertido en bolsa y inmobiliario, bloqueo y ya tengo para retirarme, ¿no? Con lo cual hay gente que no va a volver al mercado laboral. La famosa jubilación de los baby boomers, ¿no? Que llamamos. Con lo cual
vas a tener menos mano de obra disponible en el mercado probablemente respecto a la oferta existente, y eso va a mantener la tasa de desempleo baja durante más tiempo, pero también va a ser más difícil que corrija las presiones salariales, ¿no? Precisamente por ese desequilibrio entre demanda y oferta. No creo que haya que preocuparse mucho por el tema del desempleo para ver lo que ocurre con el mercado o con la economía. Creo que el efecto será posterior, no anterior. Bueno, pues tendremos tiempo de verlo y tendremos también tiempo de analizar si efectivamente en julio tenemos otra vez susto a muerte o si esto se vaya para septiembre, recordando que agosto va a haber un impasse importante y que está Jackson Hole, donde se dicen y deciden probablemente muchas cosas, pero donde no son tan públicas. Sí. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, siempre un gusto. Cerramos así Bloque en Wall Street, cerramos esta parte con Jerome Powell. Un abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y nosotros con esta noticia, que es la noticia del día, esta pausa en la Reserva Federal, prácticamente vamos a terminar. Una pausa, insisto, que deja los tipos 5,25, que cuidado, porque según la propia Reserva Federal se va a ir hasta el 5,6 en este 2023, o eso es lo que apuntan los miembros de la propia Reserva Federal en el famoso gráfico de puntos, que viene a ser, cada puntito es un miembro de la Reserva Federal diciendo dónde cree que ve los tipos, y la media dice que se van a ir al 5,6, por lo que ¿vamos a ver una pausa? Pues decía Jerome Powell, no tanto, aquí tienen ese gráfico, creo que lo pueden ver también en pantalla. Decía, ¿vamos a ver esa pausa? No, decía Powell, no le llamemos pausa, porque en realidad es una evaluación, simplemente un pequeño freno para ver qué es lo que está pasando y a partir de ahí seguramente ver, pero creemos, como pueden ver en el consenso, ahí lo tienen, creemos que lo que vamos a ver son más subidas. Y el término medio ahora mismo está en el 5,6%. De hecho, el propio Jerome Powell ha llegado a decir también que esperan que no haya una recesión, al menos él, porque ya saben que el resto de miembros sí que lo creen, y sobre todo, que nadie ha votado a favor de una bajada de tipos de interés. Es decir, no existe de momento esa posibilidad ni está sobre la mesa. Bueno, el mercado ha caído al principio, ha vuelto a subir cuando se ha dado cuenta de que las subidas que prometían hacia ese 5,6 no eran tan obligatorias, sino que ya veremos y que se irá evaluando. De momento el mercado gana, pero Jerome Powell intenta dar esa sensación también de aguante, de cierto músculo. Esta es una de las noticias. Vamos a ir con algunas otras. Sepan que a estas horas